Bueno, yo creo que para responder a esta pregunta lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué es la moda rápida y cómo de enraizada está esta forma de producción en el sistema capitalista que coopta nuestra forma de vivir en el planeta. La moda rápida o fast fashion es una forma de producción y de consumo de la industria textil que se caracteriza por esa rapidez, por esos rápidos, ese coste tan reducido y esos volúmenes tan amplios de producción. Para hablar de moda rápida necesariamente tenemos que asumir las consecuencias de esa deslocalización de la producción, diferencias norte-sur global entre quienes consumen y quienes son consumidos, las graves vulneraciones de los derechos humanos, condiciones laborables terriblemente precarizadas que nos llevan incluso a hablar de trabajo forzoso o de esclavitud, el impacto medioambiental, por no hablar del mero riesgo de que se vuelvan a producir situaciones como la catástrofe Rana Plaza. Desde esta forma de entender la moda rápida podríamos decir que no se trata más de un ejemplo del desenfreno del capitalismo, una moda que desviste el planeta para vestirnos de precariedad y de consumismo. Ante este escenario se nos pregunta si existen alternativas dentro del sistema capitalista. Yo de entrada diría que no, ya en tanto estas formas de producción alimentan las mismas bases de un sistema que es depredador con la vida y con las personas, pero creo que esto tampoco nos puede conducir a la inacción. Tenemos que destacar por un lado ese trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, tratando de incidir en las políticas públicas para mejorar las condiciones laborales y reducir el impacto medioambiental, y también, y quería destacarlo, el rol que podemos tener nosotras como personas consumidoras. Creo que en ningún caso debemos responsabilizarnos de esta conductas, porque esto implicaría descargar a quienes verdaderamente se benefician de ello, pero sí podemos trabajar por ampliar, concienciarnos sobre estas realidades y sobre las alternativas que, en caso de que sea posible, podemos encontrar a estas dinámicas corporativas. Hablo de la moda de reciclaje o la moda de segunda mano, el apoyo a la economía circular, la economía de proximidad o sencillamente la reducción del consumo o el consumo consciente, ¿no? Como algunos de esos ejemplos que nos permiten desligarnos de estas dinámicas corporativas. Pues yo pienso que puede ser compatible si repensamos este sistema en términos y claves de sostenibilidad. Hay modelos como el de economía circular, el de responsabilidad social, que buscan una transformación de fondo del sistema. Es cierto que el reto está en transformar y en llevar el valor de la cantidad a la calidad, y prácticas como el greenwashing, cuando las empresas buscan ser verdes pero realmente no lo son, crean escepticismo por parte del consumidor. Entonces, en este sentido, reclaman los consumidores unas prácticas más honestas por parte de las empresas. No solamente es aparentar ser verde, es realmente llevar acciones efectivas que se traduzcan en éticas y ecológicas. Hoy en día estamos viendo algunas marcas que incorporan acciones de economía circular, cómo motivar a los clientes a entregar sus productos y el reciclaje de prendas usadas entre los mismos consumidores. Sin embargo, hace falta cambios que tengan un fondo mayor, ¿vale? Y diversas investigaciones muestran que hoy en día los consumidores están más conscientes de la sostenibilidad, pero hay un gap que cerrar, y ese gap es transformar esas actitudes y esas opiniones en la compra. Es decir, tenemos consumidores más conscientes de la sostenibilidad, pero vemos que no se traducen en una acción de compra hacia marcas más sostenibles. Allí está el reto por parte de las empresas de lograr cerrar ese gap entre lo que pienso y realmente mis acciones sostenibles. Y por parte del consumidor, pues también formarlo en este tipo de prácticas y que estén conscientes y más informados de las acciones que hoy en día están haciendo las empresas y que se empoderen definitivamente. Pues es algo que yo veo complicado, puesto que creo que parte del ideario capitalista es precisamente esta idea de fugacidad, de productos fungibles que necesariamente tenemos que reemplazar. Pensemos, por ejemplo, en una prenda de ropa de estas que decimos que son de calidad. Nos va a costar más reemplazarla aunque pase de moda. Teniendo en cuenta que el sector de la moda se nutre de las tendencias, si a esto le unes una baja calidad de producto y un bajo coste de adquisición, va a hacer que la clientela sea más proclive a conductas consumistas. Por otro lado, la industria de la moda rápida genera grandes beneficios para las empresas que se dedican a ella, puesto que hay muy bajo coste de producción.
por materiales de mala calidad, como he dicho, y también porque la mayoría de las empresas se trasladan sus industrias a países con un PIB más bajo, con muy poca regulación laboral, y eso hace que la mano de obra también sea más barata al tener unas condiciones altamente precarias. Esto hace que las empresas sean reticentes a cambiar su forma de producir y, por tanto, sigan contribuyendo a este ciclo capitalista. Bueno, yo de entrada diría que el marco jurídico actual se caracteriza específicamente por favorecer esos ámbitos de impunidad corporativa y por perpetuar las asimetrías normativas. Una lex mercatoria especialmente obligatoria, con mecanismos robustos y unas normas de derechos humanos con una efectividad mucho más limitada en la práctica. Creo que partimos de una realidad, y es que el movimiento de las corporaciones es transnacional, mientras nuestras herramientas jurídicas se ven muy limitadas para dar seguimiento a esa transnacionalidad. Marcos jurídicos nacionales que aluden a la ineficacia de herramientas jurídicas que traspasen las fronteras, y un ámbito internacional que no puede atribuir directamente obligaciones a las empresas transnacionales por no ser sujetos de derecho internacional. Las iniciativas que desde el ámbito internacional se han lanzado caen y siguen cayendo en el soft law, en meras recomendaciones o guías de conductas o en la autorregulación empresarial. Esto hace que nos encontremos ante escenarios de fragilidad normativa o directamente de ausencia de normas, lo que organizaciones como MAL identifican como los laberintos jurídicos de la impunidad corporativa. Creo que es claro que existe una ausencia de voluntad política para reforzar estos marcos, pero también creo que existen algunas grietas dentro de esas barreras de impunidad, palancas de las que podemos ir tirando para generar cambios con vocación de justicia y transformación, y quería enumerar simplemente algunas de ellas. En primer lugar, la existencia de normas que persiguen de forma directa el trabajo forzoso, como el reglamento que acaba de aprobar la Unión Europea, también la diligencia debida obligatoria, que aunque surgió en el marco de los principios rectores, cada vez se está normativizando. Tenemos el caso de Alemania, de Francia, de la Unión Europea a través de la directiva. Quizá no sea el elemento que reivindicamos o la norma que reivindicamos, pero sí creo que podemos encontrar en ellas estrategias válidas y útiles. También el cada vez mayor número de casos llevados ante la litigación civil en materia de empresas y derechos humanos, sobre todo con un auge de los foros nacionales de las empresas matrices, lo que parece que está un poco desfigurando esas arquitecturas corporativas y jurídicas tan complejas. También espacios en los que ya podemos perseguir a las empresas por su responsabilidad penal, incluso en el marco de complicidades por la comisión de crímenes internacionales. Y finalmente quería referir también al trabajo de la sociedad civil, cada vez más organizada y concienciada con el rol de las empresas transnacionales, que exige el cambio de normas, que exige su aplicabilidad y que nos permite ir pues abriendo camino, abriendo esas grietas y avanzar con paso firme. Creo que es una pregunta compleja, puesto que el fenómeno del fast fashion es multidisciplinar. Está afectado el medio ambiente, pero también hay cuestiones como los derechos humanos, el comercio internacional o la responsabilidad social corporativa en general. No existe una norma internacional como tal dedicada exclusivamente a la moda rápida, pero sí que hay diversos instrumentos a los que podemos acudir para atribuir responsabilidades, como pueden ser los convenios de la OIT o acuerdos como el Acuerdo de París. A nivel de la industria de la moda en concreto, la ONU ha lanzado la Alianza por la Moda Sostenible, con la cual se intenta poner medidas para paliar las consecuencias tan negativas que tiene el sector o la industria de la moda, que actualmente es una de las más contaminantes de nuestro planeta. La Unión Europea también ha desarrollado diversas normas que se pueden aplicar a este sector, como la que trataremos a continuación. Y algunos estados a nivel nacional están ya teniendo plena conciencia y tomando acciones contra la moda rápida o incluso la moda ultra rápida. Es un fenómeno que ha aparecido con mucha fuerza en los últimos años, representado por empresas como Shein o Temu. Francia, por ejemplo, está en vías de promulgar una normativa al respecto que va desde multas a los productores de ultra fast fashion hasta incluso la prohibición de publicidad al respecto, tanto en medios de comunicación de masa como en redes sociales a través de influencers o creadores de contenido. Con ello se pretende aumentar la tendencia hacia productos más duraderos e incluso reutilizables, favoreciendo la economía circular antes que esta economía de desecho y de generación de residuos. Creo que para responder a esta pregunta tenemos que contextualizar tanto la norma como el greenwashing. Esto nos conduce a hablar de los riesgos derivados de esta
estos intentos de transitar hacia formas de producción que se alejen de la moda rápida. Ejemplos de ello lo podemos encontrar en las fórmulas cuasi eufemísticas que utilizan determinados sectores empresariales cuando refieren a lo que se conoce como moda sostenible, ¿no? Para analizarlo tenemos que tener en cuenta que, aunque parezca que este sector empresarial quiere adaptarse a estas nuevas formas de producción, su resistencia al cambio es enorme y ello hace que puedan darse en la práctica estas conductas engañosas que afectan directamente al derecho de los consumidores. Se pretende articular como cambios conductuales reales cuando en realidad de lo que hablamos es de meras modificaciones en las conductas empresariales que no llegan a incidir en la síntesis o en la base del formato de moda rápida. En respuesta a estos riesgos, la Unión Europea aprobó la directiva a la que hace alusión esta pregunta. A la hora de valorar la misma, pues sí quizá le atribuiría el elemento de la novedad, en tanto trata de responder a estas necesidades que se diagnostican, pero soy mucho más crítica en cuanto a su efectividad. Creo que puede conseguir cambiar prácticas publicitarias, lograr que las empresas trasladen de una forma más directa su información, pero esto no tiene por qué ir de la mano de cambios en las conductas empresariales. Sí que podremos tener nuevas vías de denuncia, nuevas vías de litigación, ampliar el mundo del derecho de consumo y un elemento que también quería destacar y creo que puede perseguir esta norma: el evitar que se siga usando de forma tergiversada o perversa conceptos como el de moda sostenible que han sido creados pero han sido apoderados por los sectores empresariales. Bueno, pues esta directiva ha sido bautizada como la directiva del greenwashing, lo cual creo que ya nos da una pista sobre sus intenciones. Se pretenden paliar este tipo de conductas de lavado verde o, como me gusta decirlo a mí, de ecopostureo, que también están proliferando en el sector de la moda, ya que las entidades lo pueden utilizar para aumentar su atractivo. Como los consumidores son cada vez más conscientes del problema ambiental, tienden a buscar soluciones u opciones más sostenibles, lo cual es utilizado por algunas empresas para mejorar su posicionamiento en el mercado. Lo que se pretende es que esta apariencia ecológica no se quede aquí, en una mera fachada, sino que vaya acompañado de políticas, de protocolos y de procesos verdaderamente amables o neutros con el medio ambiente. Alguna de las políticas que ha tomado esta nueva directiva es, por ejemplo, la de la prohibición de las afirmaciones genéricas. Es decir, que cuando se seleccione algo como ecológico o sostenible, vaya acompañado de información sobre los concretos procesos, materiales o sobre el ciclo de vida del producto que lo justifique como tal. Con esto evitamos acciones de lavado verde como el etiquetado genérico, ya que se va a promover el etiquetado consciente y justificado. También hay otras acciones dirigidas a aumentar la durabilidad del producto, favoreciendo esta economía de reutilización o economía circular en detrimento de las acciones de la mercancía desechable o de la generación de residuos. Y estos son solo algunos ejemplos de todo el paquete de medidas que incluye la Directiva 2024/825, que van dirigidas a aumentar la transparencia y la honestidad de las empresas en cuanto a estas acciones que toman para favorecer la sostenibilidad.